Yo soy Carmen, llevaba 15 años casada con Javier. Siempre creí que teníamos una familia perfecta hasta el día que volví de casa de mi madre 2 días antes de lo previsto. Había ido a cuidarla porque le dolía mucho la rodilla. Le dije a Javier que me quedaría 3 días, pero el doctor le recetó un medicamento muy eficaz y a las pocas horas ya podía caminar sin ayuda. Así que agarré mis maletas y cogí el autobús de las 8 de la noche para volver a casa. No le avisé porque quería sorprenderle. Incluso le compré su empanada de carne favorita en la tienda de la esquina de la casa de mi madre. Cuando abrí la puerta de mi piso, la luz del pasillo estaba apagada. Solo se veía la luz del dormitorio principal encendida y venía un ruido muy raro de la habitación de huéspedes que está al lado del baño. Al principio pensé que se había roto la ventana, porque el día anterior había llovido mucho con viento fuerte, así que dejé las maletas en la entrada y caminé muy despacito para no hacer ruido. Cuando estuve a un paso de la puerta de la habitación de huéspedes, escuché la risa baja de una mujer, y luego la voz de Javier, mi marido, diciendo: «Cariño, no hagas ruido que si se entera Carmen se pone como una fiera. Se va a quedar en casa de su madre 2 días más. Tenemos tiempo de sobra para estar tranquilos». Yo me quedé quieta como una estatua. No podía creer lo que estaba escuchando. Apreté los dientes para no gritar en ese momento. Agarré el pomo de la puerta muy despacito y la abrí un poquito, solo lo suficiente para ver dentro. La cama estaba deshecha. Javier y Lucía, la secretaria que él contrató hace 6 meses, estaban desnudos debajo de las sábanas, abrazados y riendo. Tuve ganas de entrar y pegarles con lo primero que encontrara, pero me dije a mí misma que no iba a hacer el ridículo, que iba a hacer que paguen por todo el daño que me iban a hacer, de la forma más humillante posible. Me volví muy despacito sin que me oyeran, volví a la entrada. Saqué mi teléfono del bolso y empecé a marcar los números de todos los vecinos de la cuadra. Primero llamé a doña Matilde, que vive en el primero A, es la mujer más cotilla de todo el barrio. Todo lo que sabe lo cuenta a todos los vecinos en menos de 5 minutos. Doña Matilde atendió el teléfono muy rápido y dijo: «Carmen, ¿qué pasa, hija? Te oigo muy seria». Yo dije con voz firme: «Doña Matilde, por favor ven a mi casa ahora mismo, trae a tu marido también. Hay algo muy grave que quiero que todos vean, no te vas a arrepentir». Luego llamé a don José, que es el presidente de la comunidad de vecinos. Siempre está pendiente de que nadie haga cosas malas en el edificio. Don José atendió y dijo: «Carmen, ¿hay un incendio o algún problema con las tuberías?». Yo dije: «No, don José, es algo mucho peor. Ven a mi casa ahora por favor, y avisa a todos los vecinos que quieran venir. Tengo que mostrarles algo que les importa a todos, especialmente a las mujeres que tienen maridos que trabajan fuera todo el día». Después llamé a Amparo, mi amiga que vive en el tercero C. Ella siempre me dijo que Javier tenía mala pinta, que no me fiara de él, y yo siempre le decía que estaba exagerando. Amparo atendió y dijo: «Carmen, ¿por qué llamas a esta hora? ¿Te pasó algo malo?». Yo dije: «Amparo, ven a mi casa ahora, trae tu teléfono y graba todo lo que veas, por favor, me tienes que ayudar». Colgué el teléfono y me quedé en la entrada esperando. A los 5 minutos ya había como 20 vecinos en la puerta, todos con cara de preocupación. Doña Matilde dijo: «Carmen, ¿qué pasa? Te ves muy pálida». Yo sonreí fríamente y dije: «Entren todos, no se queden en la puerta, veréis lo que pasa enseguida». Caminé hacia la habitación de huéspedes. Los vecinos me siguieron por el pasillo, todos muy callados. Cuando llegué a la puerta, la abrí de golpe, encendí la luz de la habitación y grité muy fuerte: «Javier, Lucía, ¿qué hacéis en mi cama de huéspedes?». Los dos se despertaron de golpe. Se quedaron mirándome con los ojos muy abiertos de la sorpresa. Lucía cogió la sábana para taparse gritando: «¿Qué haces tú aquí? Pensamos que estabas en casa de tu madre». Javier se quedó quieto sin saber qué decir. Su cara se puso roja como un tomate. Los vecinos que estaban detrás de mí empezaron a murmurar, todos sorprendidos. Doña Matilde gritó: «Javier, ¿cómo puedes hacerle esto a Carmen? Ella te cuida la casa, te cuida a tus padres enfermos, trabaja media jornada para pagar la hipoteca, y tú haces esta vergüenza». Don José dijo muy enfadado: «Esto es un escándalo. Yo siempre te dije que eras un buen chico, pero veo que me equivoqué mucho». Amparo empezó a grabar todo con su teléfono sin decir nada. Javier se levantó de la cama todavía sin ropa y dijo: «Carmen, por favor cierra la puerta. No hagas el ridículo delante de los vecinos. Podemos hablar esto solos». «Vale».
Yo me reí muy fuerte y dije, hacer el ridículo. Tú eres el que está desnudo en mi cama con tu secretaria. ¿Yo qué ridículo hago? Yo soy la mujer engañada. Tú eres el sinvergüenza. Ahora mismo te pones la ropa y te largas de mi casa. Esta casa es mía. Yo pagué la entrada con el dinero que me dejó mi padre cuando murió. La hipoteca la pagué yo los 12 primeros años. Tú no tienes derecho a estar aquí, Lucía gritó. Esta casa también es de Javier. Él la pagó contigo. Tú no puedes echarle. Yo me volví hacia ella, la miré a los ojos y dije, tú te callas. Tú eres la que viene a mi casa. Te acuestas con mi marido en la cama donde duerme mi sobrina cuando viene a visitarme, y te atreves a hablarme. Sabes que yo tengo todos los recibos de la entrada, todos los recibos de los pagos de la hipoteca de los últimos 15 años. Tienes 10 segundos para ponerte la ropa y largarte de mi casa. Si no, llamo a la policía y les digo que te has colado en mi propiedad sin permiso. ¿Te parece bien? Lucía se quedó callada, agarró su ropa que estaba tirada por el suelo y se vistió muy deprisa. Javier también se vistió con la cabeza baja, sin mirar a nadie. Doña Matilde dijo a todos los vecinos, ¿veis? Estos sinvergüenzas se creen que pueden hacer lo que quieran. Pobrecita Carmen, siempre tan buena con todo el mundo, y le hacen esto. Un vecino que vive en el cuarto D dijo, Javier, yo siempre te ayudaba con el coche cuando se rompía, ahora no te hablo nunca más. Eres una vergüenza para el barrio. Cuando los dos se vestieron, Javier cogió su bolso y dijo, Carmen, por favor, podemos hablar, es un error, yo te quiero a ti, no quiero a ella, por favor perdóname. Yo le dije, error. Lleváis 6 meses viéndose escondidas. Yo encontré los tickets de hotel en el bolsillo de tu abrigo hace 3 meses. Te pregunté qué eran y me dijiste que eran de un viaje de trabajo. ¿Te acuerdas? También encontré los mensajes entre tú y Lucía en tu teléfono cuando lo cogí para hacer una llamada hace un mes. Me dijiste que eran mensajes de trabajo. También es un error. Yo lo sabía todo. Solo quería ver hasta dónde eres capaz de llegar. Y hoy he visto que eres capaz de traerla a mi casa. No hay perdón para ti. Mañana mismo voy al abogado para pedir el divorcio, y te quitas de la propiedad de la casa, porque no tienes derecho a nada, y también te voy a pedir indemnización por daños morales. Luego me volví hacia Lucía y dije, ¿y tú? Mañana mismo llamo a la empresa donde trabajas, le digo a tu jefe que te acuestas con los maridos de las mujeres, a ver si te deja seguir trabajando de secretaria. No, también le digo a tu madre, que vive en la calle Sol número 12, ¿verdad? Le contaré todo lo que has hecho, a ver qué dice ella de su hija. Perfecta. Lucía se puso muy pálida, gritó, no te atrevas, por favor no le digas nada a mi madre, ella está enferma del corazón, se puede morir si se entera. Yo me reí y dije, ahora te importa tu madre, a ti no te importó romper mi familia de 15 años, ¿por qué me tengo que importar tu madre? Ahora lárgate. No quiero verte nunca más en mi vida. Los dos salieron de la habitación corriendo por el pasillo. Se fueron de la casa con la cabeza baja, sin decir nada más. Los vecinos se quedaron conmigo, todos me daban la razón. Me decían que no me preocupara, que todo iba a salir bien. Doña Matilde me abrazó y dijo, hija, eres muy valiente. Yo no hubiera tenido valor para hacer lo que tú has hecho. Te admiro mucho. Amparo me dijo, ya te lo dije yo que ese hombre era un sinvergüenza, pero no te preocupes. Yo te ayudo con todo lo que necesites para el divorcio. Tengo un abogado muy bueno que me ayudó a mí con mi divorcio. Te lo paso mañana. Yo les di las gracias a todos los vecinos. Les dije que no se preocuparan por mí, que yo iba a estar bien. Cuando se fueron todos, cerré la puerta, me senté en el sofá del salón y me puse a llorar un rato, no por Javier, sino por los 15 años que perdí con un hombre que no me quería, que solo me usaba para pagar la casa y cuidar de sus padres. Pero luego me sequé las lágrimas, dije a mí misma que no iba a llorar más por ese sinvergüenza, que iba a empezar una vida nueva mucho mejor que la anterior. Agarré el teléfono, llamé al abogado que Amparo me había recomendado. Le conté todo lo que había pasado, le dije que quería el divorcio lo más rápido posible, que quería quedarme con toda la casa, y que quería que Javier me pagara indemnización por daños morales. El abogado me dijo que iba a ser muy fácil, porque tenía pruebas suficientes, la grabación que Amparo había hecho, los tickets de hotel, los mensajes de texto, todo me iba a ayudar a ganar el caso sin problemas. Quedamos en vernos al día siguiente a las 10 de la mañana en su despacho. Luego yo fui a la habitación de huéspedes, agarré todas las sábanas, las almohadas,
Todo lo que había tocado Javier y Lucía, lo metí en bolsas de basura y lo tiré a la basura del edificio. También agarré todas las cosas de Javier que estaban en el dormitorio principal, su ropa, sus zapatos, sus libros, todo lo que era suyo, lo metí en bolsas de basura y lo dejé en la puerta del edificio, para que él pasara a recogerlo cuando quisiera. No quería tener nada de él en mi casa. Cuando terminé de limpiar todo, me duché. Me puse ropa cómoda. Me hice una taza de chocolate caliente, me senté en el sofá y encendí la tele. Por primera vez en muchos años me sentí libre, no tenía que esperar a Javier que viniera de trabajar, no tenía que cocinarle la comida que le gustaba, no tenía que lavar su ropa, no tenía que aguantar sus malos humores cuando tenía un mal día en el trabajo. Me dormí en el sofá muy tranquila, sin preocupaciones. A la mañana siguiente me despertó el timbre de la puerta. Yo me levanté del sofá, fui a abrir, y era Javier. Parado en la puerta con la cara de arrepentido, llevaba flores y una caja de mis pasteles favoritos. Yo me crucé de brazos y le dije, ¿qué haces aquí? Te dije que no quería verte nunca más en mi vida. Javier dijo, Carmen, por favor déjame entrar, quiero hablar contigo, lo de ayer fue un error, yo no quería que pasara, Lucía me sedujo, yo no tengo culpa de nada, por favor perdóname, podemos volver a ser como antes, olvidemos todo lo que pasó. Vale, yo me reí muy fuerte y dije, que Lucía te sedujo, ¿te crees que soy tonta? Los mensajes que tú le enviabas eran tuyos, no de ella, le decías que querías dejarme para vivir con ella, que te querías comprar una casa con ella en la costa, ¿te acuerdas? No vengas a mentirme, ya no me crees nada de lo que digas, las flores y los pasteles te los puedes quedar para tu amante, no me interesan. Y le cerré la puerta en la nariz, pero él empezó a golpear la puerta muy fuerte, gritando, Carmen, abre la puerta, tenemos que hablar, no puedes dejarme así, yo tengo derecho a la mitad de la casa, a la mitad de todos los ahorros, no te puedes quedar con todo. Yo no le abrí, agarré el teléfono y llamé a la policía. Les dije que había un hombre que se negaba a irse de mi propiedad, que me estaba golpeando la puerta y gritando, que me sentía amenazada. Los policías llegaron en 10 minutos. Cuando llegaron, Javier seguía golpeando la puerta y gritando. Los policías le agarraron del brazo y le dijeron, ¿qué haces aquí? La señora nos ha dicho que no quieres irte de su propiedad. Javier dijo, esta casa también es mía, nos casamos hace 15 años, es propiedad común, yo tengo derecho a estar aquí. Yo abrí la puerta, saqué los papeles de la compra de la casa, se los di a los policías y dije, miren, la entrada de la casa la pagué yo con el dinero que me dejó mi padre cuando murió, todos los recibos están aquí, la hipoteca la he pagado yo los 12 primeros años, él solo ha pagado la mitad los últimos 3 años. Tengo todos los recibos de los pagos, también le he pedido el divorcio, y mi abogado dice que él no tiene derecho a nada de la casa, porque yo lo pagué casi todo. Él me engaña con su secretaria, la trajo a mi casa ayer por la noche. Yo tengo grabaciones y testigos de los vecinos que lo vieron, él no tiene derecho a estar aquí. Yo le he dicho que se largue, pero no se va. Los policías miraron los papeles, luego le dijeron a Javier, señor, tiene que irse de aquí ahora mismo, si no le arrestamos por allanamiento de morada. Si cree que tiene derecho a parte de la propiedad, lo tiene que resolver por la vía judicial, no puede venir aquí a molestar a la señora. Javier se puso muy enfadado, pero no podía hacer nada, agarró sus flores y sus pasteles y se fue, gritando que me iba a arrepentir, que me iba a quitar todo lo que tengo. Yo no le hice caso, cerré la puerta, me preparé el desayuno, y luego fui al despacho del abogado como habíamos quedado. El abogado se llama Carlos. Es un hombre muy simpático. Le conté todo lo que había pasado, le entregué todos los papeles, los tickets de hotel, los mensajes de texto, la grabación que Amparo me había pasado. Carlos miró todo, sonrió y dijo, Carmen, no tienes de qué preocuparte, este caso lo ganas sin problemas. Él no va a tener derecho a nada de la casa, y además tienes derecho a que te pague una indemnización por daños morales de al menos 20.000 euros, porque ha cometido adulterio, y lo ha hecho en tu propia casa, lo que agrava la situación. También podemos pedir que le retiren parte del sueldo durante los próximos 5 años. Para compensarte por todos los años que tú trabajaste y pagaste todo y él no trabajaba. El divorcio lo tendremos listo en menos de 2 meses, sin problemas. Yo me alegré mucho, le di las gracias, y salí del despacho. Cuando salía, vi a Lucía que estaba esperando en la puerta del despacho.
con la cara muy enfadada, ella me paró y dijo: Carmen, ¿qué has hecho? Javier me ha dicho que le vas a quitar todo lo que tiene, que no te vas a quedar con la casa, que también vas a pedir indemnización. Por favor, déjalo en paz, nosotros nos queremos, déjanos vivir nuestra vida. Yo la miré y dije: vuestra vida, él era mi marido durante 15 años, vosotros le robasteis 15 años de mi vida, y me pides que os deje en paz. Sabes que yo voy a llamar a tu jefe hoy mismo, le voy a enviar la grabación de ayer por la noche, y le voy a contar todo lo que has hecho, a ver si te deja seguir trabajando en la empresa. También voy a llamar a tu madre, le voy a enviar la grabación también, a ver qué dice. Ella de su hija que se acuesta con maridos ajenos. Lucía se puso a llorar, dijo: por favor, no hagas eso, mi madre está enferma del corazón, si se entera se puede morir, y yo necesito ese trabajo, no tengo ningún otro dinero para vivir, por favor, te lo pido de rodillas. Se arrodilló en la calle, delante de todo el mundo, llorando. Yo me reí y dije: ahora te acuerdas de que necesitas el trabajo, de que tu madre está enferma, cuando te acostabas con mi marido en mi casa, no te acordabas de nada de eso, no te voy a perdonar, te mereces todo lo que te pase. Me volví y me fui, sin mirarla atrás. Cuando llegué a casa, llamé al jefe de Javier, que se llama señor Ruiz, le dije que era Carmen, la mujer de Javier, y que quería hablar con él de un asunto muy importante. Señor Ruiz me dijo que pasara por la empresa en una hora, que tenía tiempo para verme. Yo me cambié de ropa, cogí la grabación y los mensajes de texto, y fui a la empresa. Cuando llegué, la secretaria me llevó a la oficina de señor Ruiz. Él me saludó y dijo: Carmen, ¿qué pasa? ¿Te pasa algo con Javier? Él es uno de mis mejores empleados. Yo le entregué la grabación y los mensajes de texto, y dije: mire, señor Ruiz, Javier lleva 6 meses engañándome con Lucía, su secretaria, la contrató él hace 6 meses, y han estado usando los coches de la empresa para ir a hoteles. También han estado usando el dinero de la empresa para pagar los hoteles y las cenas. Tengo los tickets que lo demuestran. Ayer por la noche los encontré en mi casa, en la habitación de huéspedes. Los vecinos lo vieron todo. Javier ha estado faltando al trabajo muchos días para ir con Lucía, diciendo que iba a visitar clientes, pero no era cierto. Tengo las pruebas de que estaba en hoteles con ella. Señor Ruiz miró los mensajes, escuchó un poco de la grabación, se puso muy enfadado, golpeó la mesa y dijo: no me puedo creer esto, yo le tenía mucha confianza. Le subí el sueldo hace 2 meses, y él me hace esto. No quiero tener empleados así en mi empresa. Voy a despedir a los 2 hoy mismo, y además le voy a pedir que devuelva todo el dinero que ha robado de la empresa. Si no lo hace, le denuncio a la policía. Yo le di las gracias, y salí de la empresa. Cuando salía, vi a Javier y a Lucía que estaban hablando en la entrada de la empresa. Se quedaron mirándome con los ojos muy abiertos. Sabían que yo había ido a hablar con su jefe. Javier corrió hacia mí y me agarró del brazo muy fuerte, gritando: ¿qué le has dicho a mi jefe? ¿Qué has hecho? Yo le quité el brazo de un golpe, le dije: le he dicho toda la verdad, le he dado las pruebas de que robáis dinero de la empresa para ir a hoteles, le he dado la grabación de ayer por la noche. Ahora vais a ser despedidos los 2, y le tenéis que devolver todo el dinero que habéis robado. ¿Te parece bien? En ese momento, salió señor Ruiz de la oficina, se acercó a los 2 y dijo: Javier, Lucía, estáis despedidos. Recoged vuestras cosas de la oficina ahora mismo, y no volváis a aparecer por aquí nunca más. Os enviaremos una factura con todo el dinero que habéis robado de la empresa. Tenéis que devolverlo en 15 días, si no, llamamos a la policía. Los 2 se quedaron quietos, sin poder creer lo que pasaba. Lucía se puso a llorar, gritando que no podía ser, que necesitaba el trabajo. Yo me fui de allí, muy contenta. Sentía que por fin le estaba haciendo pagar a los 2 por todo el daño que me habían hecho. Cuando llegué a casa, doña Matilde estaba esperando en la puerta. Me trajo un plato de lentejas que había cocinado. Me dijo que había contado todo a las vecinas del barrio. Todo el mundo sabe lo que ha hecho Javier, nadie le hablan ya. Luego Amparo vino. Me dijo que ha publicado la grabación en el grupo de WhatsApp del barrio. Todo el mundo está comentando. Todos están de mi parte. Luego recibo una llamada de la madre de Javier, doña Teresa, que me llama gritando, diciendo que soy una mala mujer, que he echado a su hijo de casa, que le he quitado todo lo que tiene. Yo le dije: doña Teresa,
Tu hijo me engañó durante 6 meses, trajo a su amante a mi casa, y me llamas mala a mí. Yo te cuidé cuando tuviste la operación de cadera hace 2 años. Estuve 3 meses viviendo en tu casa para cuidarte. Te cocinaba, te lavaba la ropa, te llevaba al médico, ¿te acuerdas? Tu hijo no vino ni una vez a verte, porque estaba con Lucía. Ahora te atreves a llamarme mala mujer. No me vuelvas a llamar nunca más. No quiero saber nada de tu familia. Colgué el teléfono y la bloqueé. Luego recibo una llamada de la madre de Lucía, señora Ana, que me llama llorando, diciendo que ha sabido todo lo que ha hecho su hija, que le da mucha vergüenza, que me pide perdón por lo que le ha hecho a mi familia. Yo le dije, señora Ana, no tienes que pedirme perdón, la culpable es tu hija, no tú. Si estás enferma del corazón, te recomiendo que no hables con ella de esto, para que no te pongas mal, pero ten cuidado con ella, porque no tiene problemas en engañar a la gente para conseguir lo que quiere. Colgué el teléfono y me senté en el sofá. Sentía que todo estaba saliendo como yo quería, que por fin iba a tener la vida que me merecía. 3 días después, me despertó el timbre de la puerta de nuevo. Yo pensé que era doña Matilde que me venía a traer pan recién hecho, pero cuando abrí, vi a Javier con un abogado al lado, con la cara muy enfadada. Javier dijo, «Esta es mi abogado. Venimos para entregarte la demanda de divorcio. Pido la mitad de la casa, la mitad de los ahorros, y una indemnización de 40.000 euros por difamación, porque tú me has hecho despedir de mi trabajo. Ahora no puedo encontrar trabajo en ninguna parte». Yo me reí y le dije que entrara, que mi abogado también estaba aquí. Lo he llamado 1 hora antes porque sabía que iba a venir. Entran Javier y su abogado, se sientan en el sofá. El abogado de Javier se llama señor Gómez, me da un papel y dice, señora Carmen, aquí tiene la demanda de divorcio de mi cliente, pide la mitad de la propiedad de la casa, la mitad de todos los ahorros comunes, y una indemnización de 40.000 euros por difamación, porque usted ha hablado mal de él en su empresa, lo han despedido, y ahora no puede encontrar trabajo. Yo le pasé los papeles a mi abogado Carlos, que estaba sentado a mi lado. Carlos miró la demanda, sonrió y dijo, señor Gómez, ¿está seguro de que quiere seguir con esta demanda? Mi cliente tiene pruebas de que tu cliente ha cometido adulterio en su propia casa, pruebas de que ha robado dinero de la empresa para ir a hoteles con su amante, pruebas de que la casa la pagó casi toda mi cliente con el dinero de su padre, y los ahorros comunes son muy pocos, porque tu cliente no trabajó los 12 primeros años de matrimonio, se dedicaba a estar en casa sin hacer nada. Mi cliente era la que trabajaba y pagaba todo. Además, mi cliente va a pedir una indemnización de 30.000 euros por daños morales a tu cliente, y que le devuelva todo el dinero que ella le ha gastado en los 12 años que él no trabajaba, que son más de 100.000 euros. Si quieres seguir con la demanda, vamos a juicio, y tu cliente va a perder todo. Además tendrá que pagar todos los gastos judiciales. El abogado de Javier se quedó muy sorprendido, miró a Javier y dijo, ¿por qué no me dijiste todo esto? No me dijiste que habías robado dinero de la empresa, no me dijiste que la casa la pagó casi toda ella, no me dijiste que no trabajaste los 12 primeros años. Esta demanda no la podemos ganar, lo mejor es que lleguéis a un acuerdo. Javier se puso muy rojo. Gritó, no es cierto, ella está mintiendo, yo trabajé, yo pagué la casa, yo no robé nada, yo saqué todos los recibos, los puse sobre la mesa, le dije, mira, todos los recibos de los pagos de la hipoteca están a mi nombre, los 12 primeros años los pagué yo, aquí están las nóminas de mi trabajo de esos años, y tú no tienes nóminas de esos años, porque no trabajabas. Aquí están los tickets de los hoteles, pagados con la tarjeta de la empresa. Aquí están los mensajes entre tú y Lucía donde habláis de robar dinero de la empresa para compraros una casa. Si quieres ir a juicio, vamos, pero perderás, y además te denunciarán por robo en la empresa. Te pueden meter en la cárcel 2 años, ¿te parece bien? Javier se quedó quieto, sin saber qué decir. Su abogado le dijo, Javier, lo mejor es que aceptes el acuerdo que te ofrece la señora Carmen. Te llevas tus cosas personales, no pides nada de la casa, no pides nada de los ahorros, y ella no te denuncia por robo, no pide la indemnización por daños morales. Si no aceptas, lo vas a pasar muy mal. Javier se enfadó mucho, golpeó la mesa y dijo, no acepto nada, ella me tiene que dar la mitad de todo, me arruinó la vida, me quitó el trabajo, me quitó la casa, no me quedo con nada. En ese momento,
sonó el timbre de la puerta. Yo fui a abrir, y era la madre de Javier, doña Teresa, que venía gritando, con un palo en la mano. Ella entró en la casa, gritó: Carmen, mala mujer, ¿por qué le haces esto a mi hijo? Él es un buen chico, tú eres la que le has engañado. Le has quitado todo. Quiso pegarme con el palo, pero Carlos se levantó, le quitó el palo y dijo: Señora, si me pega a ella o a mí, llamo a la policía, te arrestarán por agresión. Doña Teresa se puso a llorar, gritando que todos la trataban mal, que su hijo era inocente. Yo le dije: Doña Teresa, tu hijo no es inocente, lo sabes tú también. Hace 2 años, cuando estuviste enferma, yo fui la que te cuidó. Tu hijo no vino ni una vez a verte, porque estaba con Lucía, ¿te acuerdas? Él te dijo que estaba de viaje de trabajo, pero no era cierto. Estaba en un hotel con ella en la costa. Aquí tienes los tickets de hotel de esas fechas. Mira, le pasé los tickets. Doña Teresa los miró, se quedó muy sorprendida. Miró a Javier y dijo: es verdad, estuviste con tu amante cuando yo estaba enferma, te mentiste a mí. Javier no sabía qué decir, bajó la cabeza. Doña Teresa le pegó una bofetada muy fuerte, gritó: eres un desgraciado. Yo te crié para que fueras un hombre bueno, y tú haces esto. Yo te pido perdón a Carmen, hija, no sabía lo que mi hijo había hecho, lo siento mucho. Se volvió hacia Javier y le dijo: acepta el acuerdo que te ofrece Carmen, no quiero saber nada de ti nunca más. Eres una vergüenza para la familia. Luego se fue de la casa, llorando. Javier se quedó quieto, sin decir nada. Su abogado le dijo: ¿qué quieres hacer? ¿Aceptas el acuerdo o vamos a juicio? Javier suspiró, dijo: vale, acepto el acuerdo, me llevo mis cosas, no pido nada más. Firmamos los papeles del acuerdo, y Javier se fue con su abogado, sin decir nada más. Cuando se fueron, Carlos me dijo: lo has hecho muy bien, Carmen, ahora solo tenemos que esperar a que salga el divorcio definitivo. En 2 meses lo tendrás, no tienes de qué preocuparte, todo está solucionado. Yo le di las gracias, y se fue. Luego me senté en el sofá, me hice una taza de té, y pensé en todo lo que había pasado en los últimos días. Había perdido a mi marido de 15 años, pero había ganado mi libertad. Había demostrado a todo el mundo que no era una tonta que se dejaba engañar. Que sabía defenderme. Esa tarde, doña Matilde vino a visitarme, me trajo un flan de vainilla que había hecho, y me dijo: hija, te quiero presentar a un amigo mío, se llama Antonio, es dueño de la frutería de la esquina, es viudo desde hace 5 años, es un hombre muy bueno, le gustaría conocerte. ¿Quieres que os presente mañana por la mañana, cuando vayas a comprar fruta? Yo me reí y dije que sí, que no tenía nada que perder. Al día siguiente fui a la frutería de la esquina. Antonio estaba allí. Era un hombre alto, con el pelo cano, muy simpático. Cuando me vio, me sonrió y dijo: Carmen, ¿verdad? Doña Matilde me ha hablado mucho de ti. ¿Qué quieres comprar hoy? Te regalo 1 kilo de manzanas, están muy dulces. Yo le di las gracias, compré naranjas y plátanos, y nos pusimos a hablar. Descubrimos que tenemos muchas cosas en común. A los dos nos gusta caminar por el parque por las tardes, nos gustan las películas de vaqueros antiguas, nos gusta cocinar platos tradicionales. Me invitó a tomar un café el día siguiente. Yo acepté. Nos fuimos a la cafetería de la plaza. Hablamos durante 2 horas. Me contó que tenía un hijo que vivía en Madrid, que venía a visitarle una vez al mes, que le gusta mucho jardinear, tiene un montón de plantas en su casa. Yo le conté todo lo que había pasado con Javier. Él me escuchó con atención, me dijo que yo era una mujer muy valiente, que merecía ser feliz. Empezamos a salir todos los días, íbamos a caminar por el parque, íbamos al cine a ver películas antiguas, íbamos a comer a los restaurantes pequeños del barrio. Él es muy bueno conmigo, me respeta, me cuida, nunca me miente, me regala flores todos los sábados por la mañana. Una semana después, me encontré con Lucía en la calle. Ella trabajaba en una panadería del barrio, llevaba el delantal de la panadería, la cara muy cansada. Ella me vio, se acercó y me dijo: Carmen, te quería pedir perdón por todo lo que hice, me equivoqué mucho, he perdido mi trabajo bueno, mi madre no me habló durante 1 mes. Todos los vecinos me miran mal, me arrepiento mucho de lo que hice. Yo le miré y dije: te perdono, pero no quiero volver a verte nunca más en mi vida, sigue tu camino, y no vuelvas a hacerle daño a nadie más.
Me volví y sección 3, me volví y me fui sin mirar atrás, sin prestar atención a sus sollozos que se oían detrás de mí. No sentía rabia, ni alegría, ni esa sensación de venganza que había imaginado tantas veces cuando pasaba las noches llorando en el sofá de casa, escuchando a Javier mentirme sobre sus viajes de trabajo. Solo sentía una paz enorme, como si finalmente hubiera cerrado una puerta que llevaba meses entreabierta, dejando fuera todo el dolor, todas las mentiras, todas las veces que me preguntaba si era yo la que tenía la culpa, si no había sido suficientemente buena, suficientemente atenta, suficientemente joven para él. El sol de la tarde calentaba mi rostro, y caminé hasta el parque del barrio, donde Antonio me esperaba en nuestro banco de siempre, el que está al lado del roble centenario, con una botella de agua fría y una bolsa con las cerezas que a mí me gustan tanto, que acababa de traer de la frutería. Cuando me vio, se levantó y me sonrió, pero en cuanto se acercó, notó que algo pasaba. ¿Estás bien, cielo?, me preguntó, cogiendo mi mano y acariciándola con su pulgar. Su mano era áspera por trabajar tantos años con frutas y plantas, pero era cálida, y siempre me transmitía calma. Asentí, y me senté en el banco, contándole todo lo que había pasado con Lucía, lo que me había dicho, lo que le había respondido yo. Él me escuchó en silencio, sin interrumpirme, sin decirme que debía haber sido más comprensiva, sin decirme que todo el mundo merece una segunda oportunidad, como habían hecho algunas vecinas que solo conocían la mitad de la historia. Cuando terminé de hablar, me envolvió en sus brazos, y me dejó apoyar la cabeza en su hombro. Lo has hecho de maravilla, me susurró al oído. No tienes por qué obligarte a perdonarla de verdad, ni a tratarla bien, ni a escucharla si no quieres. Tú lo único que tienes que hacer es cuidarte a ti misma, y yo te ayudaré en eso. Vale, asentí de nuevo, con los ojos llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, de que por fin había alguien que me entendía, que no me juzgaba por mis decisiones, que estaba de mi pase sin importar que. Las semanas siguientes pasaron de maravilla. Todos los días, iba a la frutería de Antonio por la mañana, le ayudaba a colocar las frutas en los expositores, hablábamos con los vecinos que venían a comprar, y por la tarde, después de cerrar la tienda, íbamos a caminar por el parque, o nos quedábamos en su casa, que tiene un pequeño jardín detrás, donde él cultiva tomates, lechugas, pimientos y un montón de flores de colores. Un día, le enseñé a hacer la paella de marisco que mi madre me enseñó cuando era niña, y él me enseñó a hacer mermelada de naranja casera con las naranjas que trae de la huerta de su primo en Valencia. La mermelada salió un poco agria la primera vez, pero nos reímos mucho mientras la hacíamos, y nos la comimos igual con tostadas por la mañana. Una tarde, vino su hijo Pablo a visitarle. Pablo tiene 27 años, trabaja de diseñador gráfico en Madrid, y es un chico muy simpático, muy parecido a Antonio por la forma de sonreír. Cuando me vio, me saludó con un abrazo, y me dijo: ya sabía mucho de ti, Carmen. Mi padre me habla de ti todas las semanas, dice que eres la mejor cosa que le ha pasado en muchos años. Me alegro mucho de que esté tan contento. Nosotros tres cenamos juntos esa noche, hablamos de sus estudios, de su novia que vive con él en Madrid, de los viajes que quieren hacer por América Latina el año que viene. Cuando se fue, Antonio me miró y me dijo: le caes muy bien, ¿sabes? Él quería conocerte desde que le conté que habíamos empezado a salir. Esa noche, me quedé a dormir en su casa por primera vez. No hubo prisa, no hubo presión. Solo nos acostamos en su cama, nos abrazamos, y dormimos toda la noche juntos. Sin interrupciones, sin mentiras, sin miedo a que alguien llamara por la noche para decirle que tenía que ir a trabajar de repente. Me sentí más segura que nunca en mi vida, pero las cosas no iban a ser tan fáciles. Claro, 3 días después, yo tenía que ir a la oficina de la Seguridad Social a resolver unos papeles del divorcio, así que no fui a la frutería por la mañana. Estaba en la cola cuando me llamó Antonio. Su voz sonaba un poco tensa. Cielo, puedes venir a la frutería cuando acabes lo de la Seguridad Social. Quiero contarte algo. No te preocupes, no es nada malo, pero quiero decírtelo en persona. Asentí, y cuando acabé los papeles, fui directamente a la tienda. Ya no había clientes. Antonio estaba cerrando los expositores. Se sentó conmigo en la silla que hay detrás del mostrador, y me contó que Lucía había venido esa mañana. Entró con el delantal de la panadería, tenía los ojos rojos de llorar, y empezó a decirme que tú eres una mujer muy cruel, que por un error pequeño que
Ella cometió. Te dedicaste a hablar mal de ella por todo el barrio, que todos los vecinos la tratan mal por culpa tuya, que Javier se arrepintió de haberse divorciado de ti porque eres muy dominante y no le dejabas hacer nada. Dijo que yo no te conocía de verdad, que yo era solo otra víctima tuya. Me quedé muda, no esperaba que Lucía fuera a hablar mal de mí con Antonio, que fuera a mentir así para meterme en problemas. Sentí que la rabia me subía por la garganta, y las manos me temblaban. ¿Y qué le dijiste?, le pregunté con la voz quebrada. Antonio me cogió la mano, y me sonrió tranquilamente. Le dije que yo conocía la historia entera, que tú me habías contado todo lo que pasó, que yo sé que tú eres la mujer más buena y valiente que he conocido en mi vida. Le dije que si los vecinos la tratan mal, es por lo que ella hizo, por meterse en un matrimonio que no le pertenecía, por destrozar una familia de 15 años, por hacerte sufrir tanto. Le dije que se fuera de mi tienda, y que si volvía a aparecer por aquí, o volvía a hablar mal de ti, llamaría a la policía y la denunciaría por acoso. Se fue llorando, no ha vuelto más. Me eché a llorar en sus brazos, no de tristeza, sino de agradecimiento. Por primera vez en muchos años, tenía a alguien que me defendía, que creía en mí, que no dudaba de mí por lo que dijeran los demás. Tranquila, cielo, me susurró, no voy a dejar que nadie te haga daño nunca más. Ya lo verás, todo va a salir bien. Esa noche nos quedamos en casa viendo una película de vaqueros antigua, el bueno, el feo y el malo, que a los dos nos encanta. Comimos palomitas de maíz con mantequilla, y yo me quedé dormida en su hombro, sin miedo a nada, sin preocupaciones, sabiendo que él estaba conmigo. Sección 4. El mes siguiente fue el más tranquilo de mi vida. Ya no tenía que preocuparme por Javier, por sus mentiras, por sus horas de llegada. Ya no tenía que escuchar los comentarios de los vecinos curiosos, que al principio preguntaban mucho por el divorcio, pero que ya se habían acostumbrado a verme con Antonio, y todos decían que hacíamos una pareja muy bonita. Doña Matilde, la vecina que nos presentó, nos traía todos los domingos galletas caseras que hace ella, y nos decía que sabía desde el primer momento que íbamos a llevarnos bien. Pero la paz no duró mucho. Un sábado por la mañana, yo estaba en casa preparando el desayuno, cuando oí golpes muy fuertes en la puerta. Me acerqué al mirador, y vi a Javier. Estaba borracho, llevaba la camisa desabrochada, el pelo despeinado, gritando mi nombre. Carmen, abre la puerta, tenemos que hablar, por favor. Me quedé parada delante de la puerta, no sabía qué hacer. Había pasado casi 3 meses desde que firmamos el divorcio. No había sabido nada de él en todo este tiempo, no esperaba que viniera a buscarme. Los golpes seguían, cada vez más fuertes, y empecé a oír las voces de los vecinos que salían de sus casas para ver qué pasaba. Estaba a punto de llamar a la policía, cuando oí la voz de Antonio, que venía de la escalera. Él venía a traerme las flores que me regalaba todos los sábados. Como siempre. ¿Qué haces tú aquí, Javier?, le preguntó Antonio, con la voz muy fría, que yo nunca le había oído hablar así. Esto no te incumbe, viejo, le dijo Javier, empujándole un poco. Ella es mi mujer, yo tengo derecho a hablar con ella. Ya no es tu mujer, dijo Antonio, aguantando el empujón sin moverse. Firmasteis el divorcio hace meses, y ella no quiere saber nada de ti. Te sugiero que te vayas de aquí ahora mismo, antes de que llame a la policía. Tú eres el que se ha metido en mi matrimonio, le has robado a mi mujer, gritó Javier, cada vez más alto, y los vecinos se acercaban más, mirando la escena. En ese momento, apareció Lucía por la escalera también, llevaba el bolso colgado del hombro, la cara muy enfadada. Cuando vio a Javier, corrió hacia él y le dio una bofetada. ¿Dónde estabas, hijo de puta?, gritó ella. Me debes 3 meses de alquiler, te llevaste mi collar de diamantes para venderlo, y ahora te dedicas a venir a buscar a tu exmujer. ¿Qué te crees? Los dos empezaron a pelearse delante de la puerta de mi casa, gritando el uno al otro, contando todas sus mentiras, todas sus peleas, todo el dinero que se habían gastado el uno al otro. Los vecinos miraban en silencio, algunos murmuraban entre ellos, y yo de repente sentí que no tenía nada que ver con toda esa escena, que eran sus problemas, no míos. Abrí la puerta de golpe, y salí al pasillo. Todos se callaron de repente, me miraron. Yo tenía la voz muy fría, muy tranquila, no temblaba nada. Javier, le dije, mirándole directamente a los ojos, el día que te encontré en la habitación de invitados con Lucía, llamé a los vecinos para que vieran lo que estabas haciendo, porque no quería que mintieras diciendo que yo era la loca,
que yo me imaginaba las cosas. En ese momento, terminó nuestra relación de 15 años. Firmamos el divorcio, te quedaste con el coche, yo me quedé con esta casa, y no tenemos nada más que hablarnos. Tú elegiste estar con Lucía. Ahora aguanta las consecuencias de tus decisiones, no quiero volver a verte nunca más en mi vida. Luego me volví a Lucía, que tenía la cara roja de la vergüenza. Y tú, ya te dije hace semanas que no volvieras a aparecer por aquí. Si venías a hablar mal de mí con Antonio, si vienes a crear problemas, no te quiero cerca. Si los dos no os vais de aquí en 5 minutos, llamo a la policía, y os denuncio a los dos por acoso, ya veréis lo que pasa entonces. En ese momento, doña Matilde salió de su casa, con el móvil en la mano. Yo ya he llamado a la policía, dijo, muy seria, llegarán en 2 minutos. Si os queréis quedar para que os lleven detenidos. Pues perfecto. Javier y Lucía se miraron el uno al otro, asustados, y salieron corriendo por la escalera, sin decir nada más. Los vecinos aplaudieron, me dieron la enhorabuena por haberles plantado cara, y doña Matilde me abrazó, diciéndome que yo era una mujer muy fuerte. Antonio se acercó a mí, me entregó las flores que llevaba, eran rosas rojas, mis favoritas. ¿Estás bien?, me preguntó, acariciando mi mejilla. Asentí, sonriendo, sí, estoy perfecta. Ya he cerrado esa etapa de mi vida para siempre. Los meses siguientes pasaron volando. No volvimos a saber nada de Javier ni de Lucía. Dijeron que Lucía dejó el trabajo en la panadería y se fue a vivir a Sevilla con su madre, y que Javier vendió su coche y se mudó a Barcelona para buscar trabajo. Nadie los mencionó nunca más en el barrio. Un día de primavera, cuando los árboles del parque estaban llenos de flores, Antonio me llevó al banco donde nos reuníamos siempre, se arrodilló delante de mí, y me sacó un anillo de oro con una piedra pequeña de zafiro, que era el que le había regalado a su mujer cuando se casaron, antes de que ella muriera de cáncer hace 10 años. Carmen, yo no creía que me volvería a enamorar nunca más después de que se fue mi mujer, pero llegaste tú, y me enseñaste que la vida te puede dar segundas oportunidades si te atreves a aceptarlas. Tú eres la mujer que quiero tener a mi lado el resto de mi vida. ¿Quieres casarte conmigo? Me puse a llorar de la felicidad, y le dije que sí. Entre sollozos, nos abrazamos, y los vecinos que estaban por el parque nos aplaudieron. Todos conocían nuestra historia, y estaban contentos por nosotros. Nos casamos 3 meses después, en el jardín de su casa, con todos los vecinos del barrio, y el hijo de Antonio, que vino con su novia de Madrid. Doña Matilde fue la madrina de boda, y nos regaló una manta de lana que había hecho ella misma para nuestra cama. Ahora, todos los días, abrimos la frutería juntos por la mañana, le ayudamos a los clientes a elegir las frutas más maduras, hacemos café para los vecinos que se paran a hablar con nosotros, y por la tarde, cerramos la tienda, vamos a caminar por el parque, o nos quedamos en el jardín cuidando las plantas, o vemos películas de vaqueros antiguas con palomitas. A veces me acuerdo de las noches que pasé llorando, pensando que mi vida se había acabado el día que encontré a Javier y a Lucía en la habitación de invitados, pero ahora sé que ese día no fue el final de mi vida, fue el principio de una vida feliz, de una vida en la que soy querida, respetada, en la que puedo ser yo misma sin miedo a nada, y no cambiaría nada de lo que pasó, porque si no hubiera pasado todo eso, no habría conocido a Antonio, el hombre que me hizo creer en el amor de nuevo. Sección 5. Las sorpresas que la primavera guarda entre las cajas de naranjas. Esa reflexión la tuve mientras fregaba los platos después de cenar una noche de mediados de otoño, cuando el viento traía el olor de los castaños asados que vendía el señor Ruiz en la esquina del barrio. Antonio estaba en el salón, hablando por teléfono con su hijo Pablo, que le comentaba que quería venir a pasar unas vacaciones con nosotros porque su novia le había pedido tiempo para pensar en su relación. Yo sonreí al escucharle hablar con la voz suave que solo usaba con su hijo. Sabía lo mucho que le echaba de menos, porque solo se veían 2 o 3 veces al año cuando Pablo podía salir de Madrid, donde trabajaba como arquitecto junior en un estudio de reformas. Al día siguiente, abrimos la frutería como de costumbre. Antonio se encargó de colocar las cajas de manzanas rojas y plátanos maduros en la vitrina exterior, mientras yo preparaba la cafetera de goteo para los vecinos que siempre pasaban a tomar un sorbo antes de ir al trabajo. Eran las 9 de la mañana cuando entró una mujer con una chaqueta de cuero desgastada y el pelo castaño corto, mucho más delgada de lo que la recordaba, y se quedó parada en la puerta sin decir nada durante varios segundos.
Tardé un minuto en reconocerla. Era Lucía, se mordió el labio inferior y me miró con los ojos rojos de haber llorado. Y yo me quedé quieta detrás del mostrador sin sentir ni rabia ni tristeza, solo una extraña indiferencia, como si estuviera viendo a una persona que había formado parte de una vida que ya no me pertenecía. Carmen, sé que no tengo derecho a venir aquí, dijo con la voz temblorosa, solo quería pedirte perdón. Yo en aquel momento sabía que Javier tenía novia, pero él me mintió todo el tiempo, me dijo que vosotros ya no erais nada, que ibais a separarte de un día para otro. Cuando me di cuenta de que todo eran mentiras, ya era demasiado tarde, estaba enamorada, luego empezó a pegarme, a gastar todo mi dinero en apuestas, y hace 3 meses se fue sin decir nada, me dejó con todas las deudas y sin un euro en la cuenta. Ahora trabajo de cajera en un supermercado de la zona, y vi que tenías esta frutería. Quería decirte que lo siento mucho, de verdad. Yo la miré durante unos segundos, luego cogí una bolsa de papel y metí en ella 6 peras maduras, que son buenas para la tos que se le oía en la voz, y una barra de pan que habíamos comprado esa mañana en la panadería de al lado. No tienes que pedirme perdón, le dije con calma, pasándole la bolsa. Todos cometemos errores, lo que pasó ya pasó, y yo no guardo rencor. Ojalá te vaya bien de ahora en adelante. Ella se echó a llorar, me dio las gracias en voz baja y salió corriendo de la tienda. Sin mirar atrás, un minuto después entró doña Matilde con su bastón, y me miró preocupada al ver que me quedaba mirando la puerta sin moverme. ¿Era esa la chica de aquella vez?, preguntó, y yo asentí con la cabeza. ¿Te ha dicho algo malo? Si te molesta, yo la echo yo misma la próxima vez que se acerque. Sonreí y le serví una taza de café con leche, como siempre. No, ha venido a pedir perdón, no pasa nada, ya no me afecta. Ya he cerrado esa página de mi vida. En ese momento Antonio entró de cargar unas cajas de uvas del almacén, me cogió la mano sin preguntar nada, me pasó una taza de chocolate caliente que había preparado para mí, y me dio un beso en la frente. Sabía que no tenía que preguntar, que yo le contaría cuando quisiera, y eso era una de las cosas que más amaba de él. Nunca me presionaba, siempre respetaba mis tiempos. 2 semanas después llegó Pablo, con una maleta enorme y una sonrisa igual que la de su padre. Trajo de Madrid jamón ibérico, una botella de vino tinto de La Rioja que le había regalado su jefe, y un libro de ilustraciones de la pintora que yo le había comentado a Antonio que me gustaba mucho, un detalle que me hizo llorar de la emoción. Durante las 3 semanas que estuvo con nosotros, ayudó a reformar la frutería, pintó las paredes de azul claro, que era el color que yo quería desde que abrimos la tienda. Construyó una estantería de madera en la pared del fondo para que los vecinos dejaran los libros que ya no querían y se los pudieran llevar. Otros sin pagar nada, y puso unas luces cálidas en la vitrina que hacían que la tienda se viera mucho más acogedora por las tardes. Los vecinos se emocionaron mucho con la estantería de libros. Al cabo de 3 días ya estaba llena de novelas, libros de cocina, álbumes de fotos antiguos y cuentos infantiles para los niños del barrio. Todos los días, después de salir del colegio, unos 5 o 6 niños se venían a la tienda a leer los cuentos, y yo siempre les preparaba galletas de mantequilla que hacía doña Matilde y trocitos de naranja sin semillas. Una de ellas era Sofía, la hija de María, la madre soltera que trabajaba de limpiadora en una oficina del centro. Siempre se quedaba hasta las 7 de la tarde, esperando a que su madre terminara de trabajar, y yo le ayudaba con los deberes de colegio mientras Antonio atendía a los clientes. María me traía todos los sábados una tarta de manzana que hacía ella misma para agradecérmelo, y acabamos siendo muy amigas. Cuando tenía que ir al médico y no podía llevar a Sofía, se la quedaba con nosotros, sin dudarlo, y cuando yo tenía que ir a comprar mercancía al mercado mayorista, ella venía a ayudar a Antonio en la tienda. A finales de noviembre, la asociación de vecinos organizó una feria navideña en la plaza del barrio, y todo el mundo tenía que poner un puesto. El señor Ruiz vendía castañas asadas y chocolate caliente. La señora López vendía coronas de Adviento hechas con ramas de pino y muérdago. Carlos, el chico que trabajaba en la carnicería, vendía salchichas a la parrilla, y nosotros pusimos un puesto de brochetas de fruta y macedonias con nata. La feria duró 3 días, y vinieron personas de todos los barrios cercanos. Nuestro puesto fue el más popular de todos, porque además de las frutas, regalábamos mandarinas a los niños y hojas de menta fresca para las bebidas de los adultos. La última noche de la feria, después de cerrar todos los puestos,
Pusieron un equipo de música en el centro de la plaza y todo el mundo se puso a bailar. Antonio me cogió la mano y me llevó al centro de la pista. Bailamos una canción de bolero que le gustaba mucho a su mujer, y cuando terminó la canción se arrodilló delante de mí de nuevo, igual que había hecho el día que me pidió matrimonio, y me sacó un broche de oro con un zafiro pequeño, igual que la piedra de mi anillo de compromiso. Hoy hace un año que nos casamos, me dijo con los ojos brillantes, y cada día que paso contigo soy más feliz de lo que fui nunca. Este broche era de mi mujer, ella lo usaba siempre en las fiestas. Y quería que lo tuvieras tú. Porque eres la persona que me ha devuelto las ganas de vivir. Me puse a llorar de nuevo, y todo el mundo que estaba alrededor nos aplaudió. Doña Matilde estaba llorando también, apoyada en su bastón, y María nos grababa el momento con el móvil para que lo guardáramos. Esa noche, cuando llegamos a casa, nos sentamos en el jardín con una copa de vino tinto, miramos las estrellas, y Antonio me dijo que quería que tuviéramos un hijo juntos. Si yo quería, yo le dije que sí, sin dudarlo ni un segundo. Sección 6. El futuro que construimos entre frutas maduras y abrazos cálidos. No tuvimos que esperar mucho. 2 meses después de la feria navideña, me encontré mal una mañana, con náuseas y mareos, y Antonio me llevó al médico de cabecera. Cuando la doctora me dijo que estaba embarazada de 2 meses, me puse a llorar en la consulta, porque años atrás, cuando estaba con Javier, los médicos me habían dicho que tenía muy pocas posibilidades de quedarme embarazada por el estrés que sufría todo el tiempo, y Javier me había insultado durante meses, diciendo que era una mujer rota que no servía para nada, pero ahí estaba, con la prueba de embarazo positiva en la mano, y Antonio me abrazaba tan fuerte que casi me aplasta, llorando también de felicidad. Cuando volvimos al barrio, se lo contamos a doña Matilde primero, y ella se puso tan contenta que se le cayó el bastón al suelo, y dijo que empezaría a tejer jerseys de lana para el bebé esa misma noche. Luego se lo contamos a María, que gritó de alegría y me abrazó, diciendo que Sofía estaría encantada de tener una amiga o un amigo pequeño con quien jugar. Toda la tienda se llenó de regalos en los días siguientes. Los vecinos me traían vitaminas, libros sobre embarazo, ropa de bebé que habían usado sus propios hijos, y el señor Ruiz me regalaba una bolsa de castañas asadas todos los días sin cobrármelas, diciendo que eran para el bebé. Pablo se vino de Madrid el fin de semana siguiente, me trajo una cuna de madera que había hecho él mismo en el taller de arquitectura, y un balón de fútbol miniatura, diciendo que si era niño, le enseñaría a jugar al fútbol cuando creciera, y si era niña, también, que no importaba el género. Los 5 primeros meses de embarazo fueron perfectos. Antonio me hacía el desayuno en la cama todas las mañanas, no me dejaba cargar nada pesado en la tienda, y por las tardes nos íbamos a caminar por el parque, hablándole al bebé de todo lo que haríamos cuando naciera. Solo hubo un momento malo. A los 6 meses de embarazo, estábamos solos en la tienda una tarde, cuando entró Javier, borracho, con la ropa sucia y la barba larga sin arreglar, se paró delante del mostrador, me miró y se echó a reír de forma grosera. Así que te has casado con el viudo viejo y te has quedado embarazada, dijo con la voz pastosa por el alcohol. Pues vas a darme dinero, porque yo soy tu exnovio, y si no me lo das, te juro que vengo todos los días a liar la parda en tu tienda. Yo me quedé quieta detrás del mostrador sin sentir miedo en ningún momento, porque sabía que Antonio estaba a mi lado, y que los vecinos estarían ahí en 2 segundos y gritaba, no te voy a dar ni un euro, le dije con calma, te recomiendo que te vayas ahora mismo, antes de que llame a la policía, igual que hicimos la última vez. En ese momento Antonio se puso delante de mí, protegiéndome con su cuerpo, y le dijo que se fuera inmediatamente, que no volviera a aparecer por el barrio nunca más. Javier iba a responder, pero en ese momento entraron Carlos de la carnicería con una pinza de parrilla en la mano, el señor Ruiz con su pala de castañas, y 3 vecinos más que habían visto a Javier entrar por la puerta. Javier se asustó mucho cuando vio a todo el mundo, se dio la vuelta y salió corriendo. No le volvimos a ver nunca más. Cuando se fue, me giré hacia Antonio y le dije que no me había asustado ni un poco, y él me abrazó, me dio un beso en la frente y me dijo que siempre me protegería, a mí y al bebé. Doña Matilde entró poco después, muy enfadada, diciendo que si volvía a ver por ahí, le pegaría con su bastón en las piernas hasta que no pudiera caminar. Yo me reí mucho, y me di cuenta de lo suerte que tenía. Antes, cuando estaba con Javier, tenía miedo todo el tiempo,
no tenía a nadie que me protegiera. Y ahora tenía toda una familia de vecinos que me querían y me cuidaban. Nuestra hija nació a mediados de julio, un día de mucho sol, en el hospital del barrio, pesó 3,2 kilos. Tenía los ojos marrones igual que Antonio y el pelo rizado igual que el mío, y la llamamos Lucía. No por la chica de antes, sino por la abuela de Antonio, que había sido maestra en el barrio hace muchos años. Cuando la trajimos a casa, todos los vecinos estaban esperándonos en la puerta, con globos rosas y regalos para la bebé. Doña Matilde le había tejido 10 jerseys de lana de diferentes colores, María le había hecho un montón de vestidos de tela floreada, y Pablo le había hecho una caja de madera con sus iniciales para guardar todos sus recuerdos de niña. Los años pasaron muy rápido. Lucía creció feliz, jugando en la frutería con Sofía y los otros niños del barrio, ayudándonos a dar las mandarinas a los clientes cuando tenía 3 años, y aprendiendo a hacer galletas con doña Matilde los sábados por la mañana. Cuando cumplió 5 años, Pablo se casó con su novia en el jardín de nuestra casa, igual que nos casamos nosotros, y doña Matilde fue la madrina de boda también, igual que lo fue para nosotros. Un año después, tuvieron un niño, que llamaron Antonio, en honor a su padre. El día que Lucía cumplió 6 años, fuimos al parque, nos sentamos en el mismo banco donde Antonio me pidió matrimonio, y ella me miró con sus ojos marrones y me preguntó, mamá, ¿cuál es el día más feliz de tu vida? Yo la abracé, miré a Antonio que estaba en la cola de la heladería comprándonos helados de fresa, y le sonreí. El día más feliz de mi vida fue un día hace muchos años, mami, le dije. Yo en aquel momento creía que mi vida se había terminado, que nunca iba a ser feliz de nuevo. Pero resultó que ese día no fue el final. Fue el principio de esta vida que tenemos ahora, con papá, con toda la familia, con los vecinos que nos quieren. Yo no cambiaría nada de lo que pasó, porque si no hubiera pasado todo eso, no estaría aquí contigo, con la niña más maravillosa del mundo. En ese momento Antonio llegó con los helados, se sentó a nuestro lado, nos dio un beso a las dos en la frente, y el viento trajo el olor de las flores de los árboles del parque, igual que lo había traído el día que me pidió matrimonio. Miré alrededor, vi a doña Matilde sentada en un banco cercano jugando con el pequeño Antonio, vi a María y a Sofía que venían corriendo hacia nosotros con un regalo para Lucía, vi a los vecinos que pasaban por el camino y nos saludaban con la mano, y supe que había tomado la mejor decisión de mi vida aquel día, cuando llamé a doña Matilde en vez de gritar y pelear con Javier. Había dejado ir el dolor, había dejado que la gente buena entrara en mi vida, y había conseguido la felicidad que siempre había merecido. La vida no siempre te da lo que esperas, pero a veces te da cosas mucho mejores, si te atreves a dejar atrás lo que te hace daño y a abrir el corazón a lo nuevo. Eso es lo que le cuento a Lucía todos los días, cuando estamos en la frutería cortando las frutas maduras para los clientes, cuando estamos en el jardín cuidando las rosas que Antonio plantó el día que nos casamos, cuando estamos en el sofá viendo películas de vaqueros con palomitas, todos juntos. Esa es la vida que me merecía, y la que voy a cuidar para siempre. Sección 7. Lucía se quedó callada unos segundos, moviendo la cuchara de su helado de fresa sin darse cuenta hasta que el caramelo se derritió y se le pegó a la muñeca. Me miró con los ojos muy abiertos, igual que cuando le cuento un cuento de hadas y llega la parte más emocionante, y me tiró del brazo con suavidad. Mamá, ¿qué pasó aquel día? ¿Por qué creías que tu vida se había terminado? Me reí, le limpié el helado de la mano con una servilleta de papel. Y miré a Antonio que estaba hablando con Pablo de un partido de fútbol que habían visto la noche anterior. El viento seguía trayendo el olor de las flores de naranjo del parque, igual que lo había traído aquel día, 7 años antes, cuando llegué a mi casa con una botella de Rioja Reserva y un jamón ibérico de bellota que había guardado 2 semanas para celebrar nuestro segundo aniversario de boda con Javier. Aquel día yo salí del trabajo 1 hora antes, pedí permiso a mi jefa con la excusa de que tenía una cita médica, pero en realidad quería preparar la cena antes de que Javier llegara a casa. Había comprado los ingredientes para su plato favorito, tortilla de patata con cebolla caramelizada, había encendido velas de canela en la mesa del comedor, y había puesto la canción que habíamos bailado en nuestra boda, Corazón partido de Alejandro Sanz, que tanto le gustaba a él. La casa olía a pan recién horneado, porque doña Matilde me había dado una barra por la mañana, diciendo que era para celebrar el aniversario. Yo estaba muy feliz.
Llevaba puesta la camisa blanca de lino que Javier me había regalado por San Valentín, y me había arreglado el pelo con ondas como le gustaba a él. Cuando metí la llave en la cerradura, oí un ruido raro venido de la habitación de huéspedes. Esa habitación era la que habíamos preparado para el hijo que queríamos tener. Yo había bordado tigres pequeños en las sábanas de algodón, había comprado una cuna de madera maciza que me había costado 3 meses de ahorro, y tenía pintadas las paredes de azul cielo. Yo pensé que se había metido un gato callejero por la ventana que se me había olvidado cerrar, así que caminé despacito, sin hacer ruido, para no asustarlo. Cuando agarré el pomo de la puerta, oí una voz de mujer, riendo bajito. Me quedé paralizada en el pasillo. Primero pensé que me había equivocado de casa, pero no, las fotos de Javier y yo en la pared eran mías. El olor de canela del comedor era el que yo había puesto hace media hora. La carta de la Universidad de Lucía, que estaba pegada en la nevera, era mía. Abrí la puerta muy despacio, sin hacer ruido, y lo vi. Javier estaba durmiendo en la cama de la habitación de huéspedes, con Camila, su compañera de trabajo de la que me había hablado 1000 veces diciendo que era solo una amiga. Estaban desnudos, la sábana solo les cubría la cintura, y en la mesilla de noche había 2 vasos de cristal tallado que eran míos, los que yo había guardado para cenas de Navidad con la familia. En ese momento sentí que el corazón se me paraba. Tuve ganas de gritar, de romper todos los platos de la casa, de pegarle a él hasta que me dolieran las manos, de tirarle la botella de vino que había guardado para el aniversario a la cara. Tenía la mano cerrada con tanta fuerza que las uñas me clavaron en la palma, y sentí que la sangre bajaba por mi muñeca hasta manchar la camisa blanca. Pero entonces me acordé de lo que me había dicho mi madre antes de morir: no gastes tu energía en gente que no te merece. Cuando te encuentres con una pared, no te pegues a ella hasta romperte la cabeza. Gira, y busca el camino que te lleva a la felicidad. Cerré la puerta despacio, sin hacer ruido, saqué mi móvil del bolso. Le hice 3 fotos a la puerta entreabierta en las que se veían claramente los dos durmiendo, y luego me fui al salón, me senté en el sofá, y llamé a doña Matilde. Mi voz temblaba mucho, pero intenté estar lo más tranquila posible. Doña Matilde, ¿puedes venir a mi casa ahora mismo, por favor? Trae a Pablo y a María, y si Antonio está por ahí, dile que venga también. Necesito vuestra ayuda. Doña Matilde no me preguntó nada, solo dijo: ya vamos, niña, aguanta, y colgó. 10 minutos después escuché golpes fuertes en la puerta. Abrí, y estaban todos ahí. Doña Matilde con delantal de flores, aún con harina en las manos, porque estaba haciendo pan dulce cuando le llamé. Pablo con su uniforme de policía. Acababa de salir de turno y aún llevaba la placa colgada del cinturón. Antonio llevaba una caja de herramientas en la mano, porque iba a arreglarme la cafetera que se me había roto 2 días antes, y me había dicho que pasaría por la tarde. No tuve que decir nada, solo señalé la puerta de la habitación de huéspedes. Doña Matilde frunció el ceño, se acercó, y abrió la puerta de un golpe. El ruido despertó a Javier y a Camila, que se pusieron a gritar, tapándose con las sábanas como si fueran niños pequeños que se han metido en un lugar que no deben. ¿Qué haces tú aquí? ¿Quién te has creído que eres para entrar en mi casa así? Gritó Javier, aún medio dormido, con el pelo revuelto. Tu casa, dijo doña Matilde, riendo con rabia, señalándome a mí. Esta casa es de ella, es la que le dejaron sus padres cuando murieron. Tú no has pagado ni un euro de la hipoteca, ni siquiera has ayudado a pintar las paredes. Tú eres el intruso aquí, desgraciado. Pablo se acercó a la cama, sacó su carné de policía, y se lo mostró a Javier a menos de un palmo de la nariz. Tienes 10 minutos para recoger todas tus cosas y salir de esta casa. Si no lo haces, te arresto por allanamiento de morada, y te llevo a comisaría. ¿Entendido? Javier se puso muy pálido, intentó mirarme, para pedirme perdón, pero yo no le miré a la cara. Estaba sentada en el sofá, con las manos cruzadas en el regazo, y Antonio estaba a mi lado, con su mano caliente en mi hombro, para que yo supiera que no estaba sola. Amor, es una mentira, no es lo que parece, dijo Javier, intentando acercarse a mí con las manos extendidas, como si yo fuera un animal asustado que hay que calmar. Pero Antonio se puso delante de él, le agarró del brazo, y le apartó de un empujón suave pero firme. No te acerques a ella, dijo Antonio, con la voz muy fría, que yo nunca había escuchado antes. Camila se estaba vistiendo deprisa, sin decir nada, con la cabeza baja,
Se le cayó un pendiente de plata con una perla al suelo, lo cogí con la mano, y se lo tiré a la cara. Vete con él, le dije, sin levantar la voz, no quiero volver a veros nunca más a los dos por aquí. Tengo fotos vuestras en la cama, si te niegas a firmar el divorcio mañana, las presento en el juzgado, y le envío una copia a tu jefe, a tu madre, y a todos tus conocidos, ¿entiendes? Javier no dijo nada. Se vistió deprisa, recogió sus cosas en una maleta de viaje negra que usaba para los viajes de trabajo, y se fue con Camila, sin mirarme atrás. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me eché a llorar, no de tristeza, sino de alivio, por fin había acabado todo, por fin me podía librar de él. De las mentiras, de las noches esperándolo hasta las 3 de la mañana, de las excusas absurdas de que tenía que trabajar hasta tarde, de los perfumes de mujer que olía en su camisa cuando volvía a casa. Doña Matilde me abrazó, me dio un pañuelo de lino para secarme las lágrimas, y me dijo que iba a hacerme una tortilla de patata con mucho queso, que me iba a sentar bien. Antonio fue a la cocina. Me hizo chocolate caliente con nata montada y canela, como me gusta a mí. Pablo se quedó para cambiarme la cerradura de la puerta, para que Javier no pudiera volver a entrar con la llave que tenía. Se quedaron todos conmigo hasta la medianoche, hablando de cosas sin importancia, riendo de las tonterías que había hecho el pequeño Antonio cuando era más chico, para que no me sintiera sola. Los días siguientes fueron difíciles. Javier me llamaba todo el rato, me mandaba mensajes de texto largos pidiéndome perdón, diciendo que se había equivocado, que Camila le había engañado, que quería volver conmigo. Un día incluso vino a la puerta de mi casa, gritando mi nombre, borracho, pero Antonio estaba ahí. Le dijo que si volvía a aparecer por ahí llamaba a la policía, y se fue, cabizbajo. Poco a poco, empecé a recuperar la normalidad. Antonio venía todos los días a ayudarme con las cosas de la casa, arreglaba el grifo que goteaba del baño, me ayudaba a plantar rosas en el jardín que mi padre había hecho, me acompañaba al supermercado para que no tuviera que cargar las bolsas pesadas. Los fines de semana íbamos todos a casa de doña Matilde. Comíamos paella de marisco, jugábamos a las cartas, y reíamos mucho hasta que dolía la tripa. Un día, 3 meses después de lo de Javier, estábamos Antonio y yo en el jardín, regando las rosas, y me dijo que me quería. Me dijo que llevaba queriéndome desde el primer día que me vio, cuando me mudé a la casa con Javier, que sabía que estaba casada, por lo que nunca se había atrevido a decirme nada, pero que ahora quería cuidarme. Quería hacerme feliz. Si yo se lo permitía, yo le dije que necesitaba tiempo, que tenía miedo de volver a equivocarme, de volver a sufrir. Él me dijo que esperaría todo el tiempo que hiciera falta, que no tenía prisa, que lo único que le importaba era que yo estuviera bien. Yo esperé un año en el que él me demostró cada día que era de fiar. Recordaba la fecha del cumpleaños de mi madre, me traía flores de la florería de la esquina cada viernes, se quedaba conmigo cuando tenía pesadillas con Javier, no se enfadaba nunca cuando yo me cerraba y no quería hablar. Un año después, cuando estábamos en el mismo parque en el que estamos ahora, comiendo helado de fresa, me pidió matrimonio. Yo le dije que sí. Un año después nació Lucía, y aquí estamos, con toda la familia, con los vecinos que nos quieren, con la vida que siempre soñé. Cuando terminé de contarle todo a Lucía, ella tenía los ojos muy abiertos, y me abrazó con mucha fuerza, apretando la cara contra mi pecho. Eres muy valiente, mamá. Yo le besé la frente, y la abracé más fuerte. Antonio se había acercado mientras yo hablaba, me agarró la mano, y me sonrió, con esos ojos marrones que tanto me gustan. Él sabía toda la historia, por supuesto, pero nunca se cansaba de escucharla. Nunca se enfadaba por mencionar a Javier, porque sabía que esa parte de mi vida ya no me hacía daño, que era solo un recuerdo que me recordaba lo afortunada que soy de tener lo que tengo ahora. Sección 8. En ese momento, vi que un hombre se acercaba por el camino de gravilla del parque. Vestía una chaqueta de cuero vieja y rota en la manga izquierda. Los pantalones vaqueros estaban sucios de barro, y llevaba el pelo largo y despeinado, con canas que no tenía cuando le conocí. Cuando se acercó más, lo reconocí inmediatamente. Era Javier. Se paró delante de nosotros, con la mirada baja, jugando con los dedos de las manos. Yo le miré fríamente, sin decir nada. Antonio apretó mi mano con más fuerza, para hacerme saber que estaba ahí, que no tenía por qué tener miedo. Hola, dijo Javier, con la voz muy baja, ronca, como si llevara mucho tiempo
fumando, lleva años sin verte, quería pedirte perdón por lo que hice, fue una estupidez, me arrepiento todos los días de haberte hecho daño. Yo le miré, y sonreí, no era una sonrisa de rabia, ni de tristeza, era una sonrisa de indiferencia, como si me hablara un desconocido que se ha equivocado de persona. No hace falta que te disculpes, le dije, muy tranquila, lo que pasó me sirvió para darme cuenta de lo que no quería en mi vida, y para encontrar la felicidad que tengo ahora, así que no te preocupes, no te guardo rencor. Javier levantó la mirada, y me miró a mí, luego a Antonio, luego a Lucía que me abrazaba la cintura con sus brazos pequeños, y vi que se le llenaron los ojos de lágrimas. Me contó entonces lo que le había pasado en estos años. Después de dejar mi casa, se fue a vivir con Camila, pero ella se fue al cabo de 6 meses con un hombre que tenía una tienda de coches. Le quitó todos los ahorros que tenía, y lo dejó solo, perdió su trabajo en la oficina porque se pasaba todo el día bebiendo, y ahora trabajaba de repartidor de paquetes. Vivía en una habitación pequeña de 10 metros cuadrados en el barrio pobre de la ciudad, sin calefacción en invierno. Te mereces la felicidad que tienes, dijo Javier, con la voz rota, mientras se limpiaba las lágrimas con la manga de la chaqueta. Yo fui un idiota, no supe valorar lo que tenía. Se dio la vuelta, y se fue. Yo le vi alejarse por el camino del parque, con los hombros caídos, y no sentí nada, no rabia, no pena. Solo una gran tranquilidad. Porque aquella parte de mi vida ya estaba cerrada, ya no me afectaba nada de lo que le pasara a él, no le debía nada, no tenía nada que hablar con él. Lucía me miró, curiosa, con la cabeza ladeada. Mamá, ¿quién era ese señor? Un conocido de hace muchos años, cariño, le dije, acariciándole el pelo, alguien que ya no importa. En ese momento, doña Matilde vino con el pequeño Antonio, que caminaba ya solo, agarrado de su mano, con un helado de chocolate en la otra mano que se le derramaba por la muñeca. María y Sofía traían el regalo para Lucía, la muñeca de pelo rubio con vestido rosa que ella llevaba meses pidiendo para su cumpleaños. Todos nos sentamos en la manta de cuadros que habíamos extendido en el césped, comimos helado, cantamos cumpleaños feliz a Lucía, y reímos mucho cuando ella se puso el sombrero de cumpleaños del revés y se puso a bailar con el pequeño Antonio. Cuando se puso el sol, volvimos todos a casa. Lucía se durmió en brazos de Antonio en el camino, con la muñeca agarrada fuerte a su pecho. Doña Matilde nos dejó un tarro de natillas caseras en la puerta, diciendo que eran para el desayuno del día siguiente. Pablo y María se despidieron, diciendo que vendrían a comer paella el fin de semana, y que traerían el vino blanco que les gusta a todos. Cuando entramos en casa, Antonio dejó a Lucía en su cama, le tapó con la manta de lana con los tigres que yo había bordado hace muchos años, para la habitación de huéspedes de cuando estaba casada con Javier. Ahora era la manta favorita de Lucía, y no se quería dormir sin ella. Nos fuimos al balcón, nos sentamos en la silla de madera que Antonio había hecho él mismo el año pasado, y nos abrazamos. El viento traía el olor de las rosas rojas que él había plantado el día de nuestra boda, que estaban ya en flor, muy grandes y muy bonitas. ¿Sabes qué?, le dije, apoyando la cabeza en su hombro. ¿Qué?, me preguntó. Me besó la cabeza con suavidad. El día más feliz de mi vida no fue el día que te casaste conmigo, ni el día que nació Lucía, fue el día que llamé a doña Matilde en vez de gritar y pelear con Javier, porque aquel día decidí dejar de sufrir, decidí abrir el corazón a la gente que me quería, y eso fue lo que me trajo hasta aquí, contigo, con Lucía, con toda esta familia. Antonio me abrazó más fuerte, y me besó los labios, despacio, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Yo te quiero mucho, me dijo. Yo también te quiero mucho, le dije. Miramos las estrellas que empezaban a salir en el cielo azul oscuro, y escuchamos el ruido de los niños que jugaban al fútbol en la calle, el ruido de la televisión del vecino de abajo que ponía una película de vaqueros, el olor de las rosas del jardín. Todo era perfecto, no me faltaba nada. El sol de primavera se filtraba entre las ramas de los plátanos del parque, tiñendo de dorado el cabello rizado de Lucía que corría detrás de una mariposa amarilla riendo a carcajadas. Matilde acababa de colocar la torta de vainilla con glasa de fresa, la favorita de la niña, sobre la manta de cuadros extendida en la hierba, mientras Antonio ajustaba el lente de su cámara para capturar cada gesto de la pequeña sin perderse nada. Fue en ese momento que lo vi, caminando por el sendero con una mujer que no conocía y una cesta de la compra en la mano. Se detuvo de golpe cuando me reconoció. Era Javier,
mi ex marido, hace años habría sentido el pecho oprimido. Los recuerdos de aquel día en que encontré a su amante durmiendo en la habitación de huéspedes de nuestra antigua casa me habrían invadido sin aviso, habría temblado de rabia o de pena por el tiempo perdido, pero en ese momento no sentí absolutamente nada, solo lo miré, le di un pequeño gesto de cabeza como saludo cortés, y volví la mirada hacia mi familia sin darle más importancia. Él se quedó parado unos segundos, como si esperara que yo me acercara a charlar o mostrara algún tipo de emoción, pero cuando vio que Antonio se acercó a mí me dio un beso en la frente y me entregó un vaso de limonada fría que acababa de sacar de la nevera portátil. Se dio la vuelta y se fue sin decir nada. No me importó lo que pensara, ni cómo habría sido su vida después de que yo me fuera con la maleta en mano. Aquella etapa ya se había quedado muy atrás. Yo había dejado de consumirme por los errores de otra persona hace mucho, había decidido abrir el corazón a quien realmente me quería sin reservas. Y Antonio había sido el mejor regalo que la vida me dio en esos años difíciles. La fiesta continuó sin ningún contratiempo, todos los amigos y familiares rieron a carcajadas con los juegos de Lucía, cantamos el cumpleaños a todo pulmón, la niña sopló las 7 velas de un solo soplo y pidió un deseo que se negó a revelarnos, porque si lo digo no se cumple, mamá, es regla. Cuando el sol empezó a bajar y el aire se puso un poco frío, recogimos todas las cosas, cargamos las bolsas de regalos en el maletero del coche y nos fuimos a casa. Antonio preparó paella de marisco para la cena, que era mi plato favorito desde que era pequeña, y mientras cocinábamos juntos en la cocina, con Lucía dibujando en la mesa del comedor con sus nuevos lápices de colores que le regaló su tío, me di cuenta de lo afortunada que era. Hace años no habría podido imaginar una vida así, tan tranquila, tan llena de amor sin condiciones, sin discusiones por mentiras sin sentido, sin tener que revisar los bolsillos de su chaqueta o esperar hasta las 3 de la mañana con el corazón apretado pensando dónde estaría. Ahora no tenía dudas de nada, sabía que Antonio me quería tal cual soy, que amaba a Lucía más que nada en el mundo, que nuestro hogar era un lugar seguro para todos. Antes de dormir, me asomé a la habitación de Lucía para ver si estaba dormida. Estaba abrazada a su nuevo oso de peluche que le regaló Matilde, con una sonrisa dibujada en los labios. Luego me acosté al lado de Antonio, que me abrazó por la cintura y me dio un beso en la nuca, murmurando que había sido un día perfecto. Yo cerré los ojos, escuchando su respiración tranquila, y supe que había tomado la decisión correcta hace años. Al dejar de luchar por un amor que no valía la pena, al dejar de lastimarme a mí misma por alguien que no me merecía, la vida me había dado mucho más de lo que yo había esperado, y no cambiaría nada de lo que me había pasado, porque cada paso, incluso los más dolorosos, me habían llevado hasta aquí, hasta esta felicidad completa que no tenía fin.